Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo desde su programa Novelísimo, pues para hacer una charla, que no una entrevista, una charla con una de las personas que más admiro, tengo que decirlo así, no porque esté presente él, porque que no suene a esto a cultivo yucateco, sino realmente lo siento y que me hubiese gustado más alimentar esta amistad por todo lo que ustedes van a entender a lo largo de este programa. Su presencia en Quintana Roo, en Cancún, especialmente en Chetumal, donde viste la luz del día, eres chetumaleño. En Huaypich, nada más que en mi pueblo, a 8 kilómetros de Chetumal, hasta el día de hoy no hay registro civil. Entonces me asentaron en Chetumal. Él es Carlos Cardín Pérez, así que con ese humor con que estamos empezando el programa, esperamos seguir. Y bueno, acordamos no hablar del aspecto curricular, porque es muy extenso. La presencia de Carlos es muy sentida en ambas partes, ha ocupado altos cargos de responsabilidad pública, y pues solamente quiero decirles, no es rico, y con eso quiero decir todo respecto a todo lo que se pueda decir en este aspecto. Vamos a hablar como quintanarroense que es, como cancunense que es, y de sus orígenes chetumaleños. Carlos, me encanta esta plática. Tengo la seguridad de que va a ser amena. Tú eres una persona con la cual no solamente yo, sino amigos míos han participado en mesas de café donde se te extraña o se te recuerda por lo que has dicho, pero empecemos por donde debemos de empezar. Chetumaleño, de Huaypich, que hasta hoy ese pueblo se llama igual, Huaypich. Huaypich, que está a las orillas de la Laguna Milagros, se movió 3 kilómetros porque originalmente cuando yo nací era un campamento Huaypich de la Junta Local de Caminos, y ahí estaba el campamento para construir la carretera hacia Mérida, y de Mérida venía otro equipo trabajando que llegaba y se encontraron en Peto. Esta es la historia de por qué ahí se arma un campamento Huaypich, que muchos se quedan a vivir ahí, demasiados porque es un pedacito de tierra, y entonces se van a la orilla de la Laguna Milagros. Pero yo nací ahí abajo un árbol muy grande, que es la mera orilla. Huaypich significa rodilla del brujo, es el significado. Sí, todo entonces, lo que es guay significa susto, brujo, con esa amplitud del maya, sí. ¿no? Entonces es donde el río hace un quiebre, y en ese quiebre es la rodilla. Y ahí un día llevé a mi madre, que gracias a Dios me vive. Le dije, a ver, ¿dónde estabas? ¿Dónde nací? Entonces estaba la cocina, porque la tía mamá de mi madre era la cocinera, ella la ayudante. Me dijo, aquí estaba mi cama, de este lado, gracias a Dios muy lúcida. Aquí tu abuela era partera, ella te recibió, aquí naciste. Entonces, soy de los... Como se usaba en las casas, sí, se daba luz en esa Soy época. de esos afortunados que sabe exactamente dónde nació. Y ahí en ese río he tirado los tuches de mis hijos, de los 5 hijos que me encantó que lo digas como se debe de decir. Tuch. El tuch, palabra maya. ¿Para qué? Porque tú te acuérdate, y eres de aquí, de la zona, de la península, tienes que poner el tuch en un lugar de aguas fuertes, bravías, para que el carácter de tus hijos salga. Y para que siempre tengan tendencia al regreso. Al estar allá. Sí, pues el tuch es el ombligo que conecta a la madre, en este caso la madre tierra, a la persona, ya no desde el punto de vista de lo que es el embarazo y su proceso, sino ya con una connotación mayor. Muy bien, tú naces allá y ¿qué pasó? Pues ¿Te vas a vivir, vas a Chetumal? No había registro civil. ¿Era territorio? Hasta hoy, sí, 1950, ya tenían algunos años. El 26 de julio del 50, hasta hoy no hay registro civil. Y entonces mi madre
va a vivir a Chetumal porque fallece su tía abuela en ese tiempo. Yo a los 4 meses me quedo prácticamente huérfano de abuela, mi madre sola, mi padre se había ido. En uno de esas historias de la vida que te da mucha sensibilidad, te arma. Y mi madre se va a Chetumal buscando qué hacer, con un hermano que ya estaba casado, el famoso tío Pío, porque era el Pidio, entonces Pío, era más fácil decirle, con sus hijos, de ellos, y luego, bueno, se une a mi papá, Ramón Cardín, y hacen una familia. Y yo soy hijo único de 2 personas que tuvieron familias por sus lados, entonces tengo medios hermanos de cada lado, y a los cuales quiero, tengo muchísimo afecto, mucho cariño, y de ahí me asientan como nacido en la avenida Héroes, número 26 Interior. Entonces a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, donde está el bulevar. Entonces ahí estoy como chetumaleño, pero siempre he mencionado con mucho orgullo que soy de Huaypich. Huaypich está en el municipio de Otón Pompeyo Blanco, ¿no? A 8 kilómetros de Chetumal. O sea, una nada. Una nada. Decir que fue en la avenida o en Huaypich es un adorno que te permite esta introducción interesante. No es nada más que nací en el Hospital Fulano o en la calle Bengana, ¿no? Sino el antecedente de Huaypich le pone un ingrediente muy Y déjame muy decirte bonito. que es un río que conozco de punta a punta, muchísimas veces. Mi hijo Carlos Javier se acuerda mucho de que a los 5 o 6 años lo llevaba yo a lo que le llamamos el Creek, donde se une el río de Huaypich con el río Hondo. Entonces es una maravilla. En una lanchita que teníamos ahí de estas pequeñas de aluminio con un motorcito 6, salíamos de la casa de Huaypich y nos íbamos se une la laguna con el río. Vamos ahí a nadar en cueros, como Dios nos mandó al mundo. Y se acuerda mucho, dice, oye papá, ¿te acuerdas cuando me llevabas ahí? Decía yo, no hay lagartos. Decía, los únicos lagartos somos los hombres. Los lagartos huyen cuando uno llega. Y ahí pasábamos muy buen rato. Y es disfrutar ese río, no te imaginas, es una maravilla de la naturaleza. Pero mira, esa época que tú estás en este momento evocando, porque de eso se trata en una plática, ¿no? Tú transmites algo que viviste y quien te escucha automáticamente vuela su imaginación y se crea una imagen, un entorno que posiblemente no coincida con lo que fue tu realidad, pero donde también su realidad, del que te escucha, busca símiles a lo que tú estás hablando para que pueda entenderse, comprenderse y dar esa afabilidad y ese que yo le llamo el puente de comunicación de dónde sale y a dónde va una plática. Y automáticamente, y no se trata de hablar de mi experiencia, sino de la tuya, pero me voy también a mi etapa de niño, que no juvenil, sino de niñez. Pero bueno, me resulta interesante el hecho de que pues en 1950 era un Chetumal muy diferente a lo que es ahora, y ni qué decir del estado que es ahora, que en aquel entonces, ya lo dijimos, era territorio. El territorio de Quintana Roo, que era gobernado por Margarito Ramírez, un jalisciense que estuvo 15 años en el gobierno como gobernador. Tuvo fama de buen gobernante, ¿no? No, tuvo fama de un gobernante pésimo. Que fue Rafael M. Melgar antes que él. Rafael M. Melgar construye los malecones de Cozumel, de Isla Mujeres, y una partecita de Chetumal, perdón. Entonces, Rafael M. Melgar, un general que le gustaba, tenía una casa al ladito, yo la conocí, y ahorita debe estar muy en ruinas, que casi nadie la ve, al lado de Tulum, donde terminan las ruinas de Tulum hay un cerro, y él tenía ahí su casa. Entonces viajaba como gobernador del territorio en un barco que se llamaba Quintana Roo, barco de madera grande, de Chetumal a Cozumel, y paraba en esa casa.
hacía sus giras, un gobernador muy querido. Con él se escribe un libro, que te traje aquí varios libros, ojalá pudiera, hubiera yo podido traer varios, otros muchos, que fue un álbum monográfico que escribió Gabriel Antonio Menéndez, que fue encargado por Rafael Melgar, y aquí habla de muchas cosas de historias de ese momento, pero además también muchas fotografías, mete muchas fotografías de la época, de la gente que, como podrás ver aquí, la gente andaba con corbata, con traje, saco, corbata. A ver, pues vamos a hacerle un acercamiento. Era de ese tipo porque nuestro estado, nuestro territorio desde ese entonces, es habitado por gente que viene de muchos lados, como está Cancún hoy. No debe de extrañarnos que Cancún sea múltiple, una multiplicidad de gente del mundo y de la... Pero sí me llama la atención que con los climas tan calurosos que nosotros tenemos, se tenga enflusados, como decimos nosotros, ¿no? Se usaba mucho el lino. Ah, bueno, muy fresco. Y como el lino venía de las Honduras británicas, ahora Belice, por ahí traían el lino, desde la Ciudad de México venían a buscar el lino y el cachemir inglés para hacer trajes, los flusos. Es cierto. Ya terminamos la primera parte de este programa. Entrando en la segunda parte, me vas a hablar de este segundo libro. Que es Margarito Ramírez. Sí me gustaría que toquemos temas de cada uno de los libros que trajiste, independientemente de otros que no trajiste. Ah, claro. Y que podemos decir, ¿por qué? Porque me gusta mostrarle a quienes nos hacen el favor de su atención de que en Quintana Roo hay historia, hay cultura, hay gente que se ha preocupado por escribirla y que a veces no somos calificados con el nivel cultural que nos merecemos, y ahorita explicamos por qué. Claro que sí. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. La península de Yucatán, bueno, ese sería un tema muy amplio, ¿no? Pero simplemente por
lo que mencioné al término de la primera parte de este programa. La cultura empieza o entra por los puertos, Campeche, posteriormente Cizal. Sin embargo, es declarada capital Mérida, y entonces ahí se concentran los poderes. Y cuando eso, toda la península de Yucatán, pues se va a Yucatán. Por los motivos muy hablados que no son tema de este programa, se crean 3 entidades, 2 estados y un territorio federal. Y lo más inhóspito, lo más alejado, agreste, Selvático, guerrero, separatista y no amancebado, es esta zona. Así es. Es esta zona. Y nace algo que forzosamente tenía que nacer porque el mundo avanza. Y viene un momento en el cual se fija el gobierno federal que se debe de cuidar esta zona, que habiendo sido inclusive cuna de una guerra tan sangrienta, no escrita lo suficiente y no analizada o no calificada como debe de ser desde mi punto de vista. Hay escritores que se van a un lugar y otros que se van al otro. Afortunadamente ya se hace más relevancia en los porqués. Hubo la guerra de castas, ¿no? Bueno, y nace el territorio de Quintana Roo. Entonces tú me mencionas aquí un libro de Juan Castro Palacios, a quien tuve el gusto de conocer. Un abogado brillante. No. Los años del exilio. Y me dices que fue escrito o fue por Margarito Ramírez o inducido, es la historia de Margarito Ramírez. Sí, es la historia más o menos de Margarito Ramírez, o sea, completa, del 44 al 59, que fue cuando gobernó el territorio de Quintana Roo. Y Margarito Ramírez es una historia muy simple. Él era garrotero o fogonero en un tren y le salva la vida a Ávila Camacho. Y de ahí lo hacen un hombre próspero y de ahí lo mandan a gobernar. ¿Fue a Ávila Camacho? Sí, fue a gobernar. ¿No fue a Lázaro Cárdenas? No, a Lázaro Cárdenas, a Ávila Camacho. Y lo hacen gobernador del territorio. Y de ahí este personaje pues, se viene a gobernar, pero trae obviamente su séquito de fuera. Y yo no le echaría toda la culpa a él. Yo creo que él fue el culpable por ser el responsable, pero casi no estaba en Quintana Roo. Y tenía un secretario de gobierno que es el que hacía y deshacía y mangoneaba y le hizo la vida imposible a mucha gente honorable de Quintana Roo. Muchas familias sufrieron ese embate, sobre todo porque, más que de Quintana Roo, de Chetumal, porque prácticamente era la base de gobierno y todo el gobierno y todo el territorio. Había una parte en Carrillo Puerto que ya había quedado bastante desgastada con la guerra de castas que tú mencionas, que fue del siglo anterior, pero que tuvo sus remanentes y que fue haciendo que la ciudad de Carrillo Puerto fuera de más a menos, fue la primera capital del territorio. Bueno, Cozumel ya estaba poblado. Cozumel también. sí, pero estaba muy lejano, no había carretera para comunicarse. Entonces había que ir en estos años, había que ir de Chetumal a Mérida y de Mérida bajar a Puerto Juárez. No existía la carretera a Valladolid, periplo tenían que hacer. Dar la vuelta a la península, era muy difícil. O el avión o el barco, que el gobernador Rafael Melgar usaba el barco, por eso lo usaba, para tener un desplazamiento más rápido. A Carrillo Puerto llegaba por barco también, llegaba a la zona de Vigía Chico, y de ahí pues había un tren. ¿Cuántos kilómetros son? Son muy pocos, no me recuerdo en este momento, pero son muy pocos. Y había un tren de carga mayormente, y un camino abierto. Vía angosta. Sí, y un camino donde llegaban las provisiones del tiempo de capital de Carrillo Puerto. Y también estaba ahí las Mujeres, que también estaba poblada, más chica, mucho más chica que Cozumel, pero con población. Y Juan Castro se dedicó a investigar, a revisar esos años de Margarito Ramírez, hasta que Margarito Ramírez es asediado por una manifestación muy fuerte de Francisco Maya, el último de los grandes líderes mayas,
que fue incluso el llamado general a la Francisco ciudad, May. general Francisco May, que fue llevado a la Ciudad de México para conversar con el presidente, qué pasaba, y a pesar de las inquietudes, pues tuvieron que manifestarse muy fuertemente los indígenas, y del 71 se movieron y rodearon el Palacio de Gobierno. Entonces se decidió que se fuera Margarito Ramírez, y vino de gobernador poblano, por cierto, ahorita me acuerdo del nombre. No, fue antes de David Gustavo, ¿no? No, mucho antes el último de los de David, territorio. que estuvo Rufo Figueroa y estuvo Aarón Merino Fernández. Aarón Merino Fernández es gobernador del territorio, y luego viene Rufo Figueroa, estuvo 3 años, y luego Javier Rojo Gómez, que estuvo 3 años, ¿Qué hace y si lo fallece quiso? mucho. A Rojo Gómez lo quiso mucho el pueblo. El pueblo. Y luego David Gustavo, y luego ya el Estado, ¿no? Pero antes de esto hubo, y te comentaba fuera de cámaras, que me tocó presidir en 1998 el primer centenario de mi ciudad, de la capital del Estado. Era yo diputado local, y ese honor fue para mí muy importante, y buscamos eso que hablabas de cómo hacer notar a la gente que escribe, que hace música, que hace poesía, de los locales, los que están luchando porque alguien les publique un libro, o alguien les saque un disquito, algo, y la verdad es que han estado muy abandonados. Ojalá fuera como en Mérida, que verdaderamente le dan un lugar mucho a las énfasis artes, a la cultura, a las artes y la cultura. En general. Y ahí no, ahí en Chetumal se estancan y se estancan. En medio de Ojalá. los patronatos como el de la Sinfónica funciona. Sí. Y qué regalo le hace al pueblo yucateco. Totalmente. En Chetumal hay una Sinfónica de jóvenes que ojalá que la rescataran y la apoyaran. Y que ahora que parece que se crea la Secretaría de Salud, de Cultura, perdón, Secretaría de Cultura nuevamente, la recuperan como Secretaría de Cultura. Tengan ese énfasis en la cultura y las artes. Y encontramos una grabación, una filmación de el Payobispo, el que fundó Otompe Blanco a las orillas de la bahía de Chetumal. Y en esa búsqueda de las cosas que queríamos rescatar, esta filmación de 20 minutos era en blanco y negro, sin sonido, sin nada, y encontramos que la hija Rosario, la hija de Héctor Aguilar Camín, una pianista extraordinaria. Además es un chetumaleño que ha puesto las letras muy en alto en México y que no mucha gente sabe que es chetumaleño. No, pero cada vez lo dice más. Yo creo que ya le está llegando la edad. Casualmente, hoy que estamos grabando, que puedo decirte que hoy que estamos grabando a esta hora, le están dando el honoris causa en la UCRO de Quintana Roo, en la Universidad de Quintana Roo, a Héctor Aguilar Camín, en un gusto de reconocimiento. Qué gusto. Un gusto de reconocimiento porque tenemos pocos prohombres, como yo le digo a Héctor, ¿no? Vacas sagradas en el centro del país. Ajá. Y entonces su hija nos hizo el favor de musicalizar. Te voy a dejar para que lo tengamos aquí, para que pueda ambientarse algo, ¿no? De hecho, pues va a estar integrado a este programa. Vamos a entrarle con nuestro editor para esta situación. Claro que sí, me va a dar muchísimo gusto que se mantenga en el historial de Novelísimo algo tan privilegiado como lo que nos estás trayendo. Y luego este tema, de ahí partimos para ir buscando más temas. ¿Quiénes estaban en ese momento haciendo cosas para hablar de Quintana Roo? Y trabajamos este disco que se llama Chetumal Primer Centenario, que tiene 16 canciones. Voy a buscarte uno porque es el último que tengo. Si no lo quemamos, como se dice en un... Sí, yo creo que sería... Sí, yo voy a editar uno de mi parte también porque creo que en Chetumal no hay. Y hay canciones como La Leyenda de Chetumal, que es una canción de Carlos Gómez Barrera, que excelso maestro que fue muchísimos años director de compositores, autores y compositores de la Ciudad de México. Él es de los personajes que admiran a compositores como Consuelito, aquella de Velázquez, Bésame Mucho, ¿no se acuerda? O Armando Manzanero, su maestro le decía
a don Carlos. Está una canción a Tulum, a Caleta de Xel-Há, Quintana Roo, a Sillancán, a Cancún, a Cozumel, Las Mujeres, Tiempo Aquel, Centenario, Fiesta de mi Tierra, o sea, Suéñame Quintana Roo. Aquí hay muchas canciones que muy pocos han oído. Muy pocos han oído. Suéñame Quintana Roo. Suéñame Quintana Roo, una maravilla. La hizo un argentino. Sin conocer Quintana Roo. Sin conocer. Pero qué poesía. Yo era secretario particular de Pedro Joaquín, gobernador, cuando vino a hacerla. Y cuando la hizo, la presentó y luego dijo, yo no conozco Quintana Roo. Entonces su petición fue, muéstrenmelo, ya después de que había hecho la canción. Qué barbaridad. Y voló. Ese y detalle no lo conocía. Yo pensé que muy sí padre. conocía a Quintana Roo. Otro al estilo Chetumal, que es una canción muy pegajosa de Chetumal, Vengan de donde vengan, y otra que es Quintana Roo. Este disco vale oro, la verdad es que nos salió muy bien. Y otras cosas que poco se saben. Luis Miguel Aguilar es hermano de Héctor Aguilar Camín, él es poeta. Déjame hacer una breve pausa en esto para agradecer a nuestro público el que nos haya brindado hoy su atención y pues particularmente a ti, pero como vamos a tener la próxima semana el siguiente programa, bueno, pues es que contigo no se puede ni uno ni dos programas, se necesitan más. No, es muy fluido como lo vas diciendo, hilando las cosas, ¿no? Bueno, pero vamos a tratar de sacar más jugo al programa que viene. Muchas gracias, Carlos, por este programa, mi hermano. Gracias, mi hermano. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Hasta la próxima.